En una galaxia muy lejana, una saga épica nos transportó a mundos fantásticos y nos presentó a personajes inolvidables. Pero como en toda gran historia, también hubo capítulos que dejaron mucho que desear. Hoy vamos a explorar el lado oscuro de Star Wars y analizar aquellas películas que, a pesar de su ambición, no lograron conquistar a los fans. ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de estas películas consideradas las peores de la saga? ¿Están listos para descubrir cuáles son las peores películas de Star Wars? Acompáñenme a descubrirlo. Número 1. La amenaza fantasma. En 1999, George Lucas nos trajo la tan esperada precuela de Star Wars, prometiendo revelarnos los orígenes de la fuerza y el ascenso de Darth Vader. Sin embargo, lo que obtuvimos fue una película que, en lugar de iluminar la saga, la ensombreció con sus errores. ¿Recuerdan a Jar Jar Binks? Ese adorable, o no tanto, Gungan que hablaba en un idioma inventado y se pasaba la película tropezando y causando problemas. Pues bien, este personaje se convirtió en el blanco de todas las críticas, siendo acusado de ser infantil, molesto y de ralentizar la trama. Aparte, los diálogos de la amenaza fantasma son cuanto menos cuestionables. Frases como "yo soy el maestro de los sables de luz" o "siempre hay un lado más luminoso" quedaron grabadas en la memoria de los fans, pero no precisamente por su elegancia. Además, los personajes, a excepción de algunos como Qui-Gon Jinn y Darth Maul, carecían de profundidad y desarrollo. La trama de la película se centra en la búsqueda de un elegido y una amenaza fantasma que francamente nunca termina de aterrizar. La película está llena de conveniencias narrativas y agujeros argumentales que dejan al espectador rascándose la cabeza. Y ni hablar de los efectos especiales que, aunque en su momento fueron impresionantes, el paso del tiempo no ha sido muy benévolo con ellos. Los personajes generados por computadora como Jar Jar Binks y los Trade Federation Droids lucen bastante anticuados hoy en día. La amenaza fantasma es una película que, a pesar de su importancia en la saga, no logró cumplir con las expectativas de los fans. Sus errores, desde los personajes hasta la trama, la convirtieron en un declive para la franquicia y en una película que a día de hoy sigue generando debate y discusión. ¿Cuál es tu opinión? Número 2. Los últimos Jedi. Fue una apuesta arriesgada que dividió a la fanaticada de Star Wars como ninguna otra película. Mientras unos la alabaron por su originalidad y valentía al romper con los esquemas establecidos, otros la criticaron ferozmente por ir en contra de lo convencional y deshonrar el legado de la saga. Esta entrega nos presentó una trama que para muchos careció de cohesión y sentido. La película se permitió tirar por la borda elementos clave de la mitología Star Wars, como el concepto de la fuerza y el papel de los Jedi, generando un desconcierto generalizado. Personajes icónicos como Luke Skywalker fueron retratados de una manera que dejó a los fans atónitos. Su transformación en un ermitaño amargado y su posterior redención rápida y poco convincente causaron gran decepción. Además, la película introdujo nuevos personajes interesantes, pero no les dio el tiempo de desarrollo necesario para conectar con el público. La dirección de Rian Johnson, aunque visualmente impresionante, fue cuestionada por sus decisiones narrativas. Muchos fans sintieron que la película se burlaba de la saga y de los personajes que tanto amaban. La escena de la destrucción de los libros de los Jedi y la revelación de que cualquiera puede usar la fuerza fueron momentos que generaron gran controversia. En resumen, Los últimos Jedi fue una película audaz que intentó redefinir Star Wars, pero que en última instancia alienó a una gran parte de la base de fans. Las opiniones se dividen en cuanto a si fue una obra maestra o una decepción. Su legado sigue siendo objeto de debate, y es probable que continúe siendo una de las películas más polarizantes de la saga. Número 3. El ataque de los clones. Si la amenaza fantasma nos desilusionó de una manera inigualable, el ataque de los clones se encargó de desinflar aún más esa burbuja de ilusión. Esta secuela, lejos de mejorar las cosas, profundizó en los problemas de la primera entrega y nos regaló una historia que por momentos parecía más una telenovela espacial que una épica galáctica. El romance entre Anakin Skywalker y Padmé Amidala, que ya se esbozaba en la película anterior, se convierte aquí en el eje central de la trama. Diálogos cursis, miradas intensas y una química inexistente entre los actores principales hacen de esta relación una de las más incómodas de la saga. Los personajes en general carecen de profundidad,
Anakin es un adolescente hormonal e impulsivo. Padmé, una damisela en apuros. Y Obi-Wan, un mentor demasiado serio. Los villanos, como el Conde Dooku, resultan poco atractivos y sus motivaciones poco convincentes. La trama del ataque de los clones está llena de agujeros argumentales y decisiones narrativas cuestionables. La creación del ejército de clones, la conspiración separatista y la profecía del elegido son elementos que se presentan de manera superficial y poco convincente. Si bien los efectos especiales de la película son impresionantes, no logran disimular los problemas de guión y los personajes planos. Las escenas de acción, aunque espectaculares, carecen de la emoción y la tensión de las películas originales. En resumen, El ataque de los clones es una película que desaprovecha el potencial de la saga Star Wars. ¿Tienes tú la misma opinión? Número 4. Han Solo, una historia de Star Wars. Esta película llegó a los cines con la promesa de profundizar en el pasado de uno de los personajes más queridos de la galaxia. Sin embargo, esta aventura en solitario del contrabandista más rápido de la galaxia no logró despegar. La película se siente como un piloto automático que nunca llega a despegar. La trama es predecible, carente de sorpresas y con un ritmo narrativo que no logra enganchar al espectador. A pesar de tener un elenco talentoso, los personajes son simples y poco desarrollados. E incluso el propio Han Solo, interpretado por Alden Ehrenreich, no logra capturar la esencia del personaje original. La película intenta mostrarnos los orígenes de Han Solo y su relación con Chewbacca, pero no aporta nada nuevo o relevante a la mitología de Star Wars. Los flashbacks son confusos y no añaden profundidad al personaje, dejando al espectador con más preguntas que respuestas. Han Solo, una historia de Star Wars, es una película que se pierde en el vasto universo de Star Wars. A pesar de tener momentos de acción y algunos guiños a la trilogía original, la película no logra conectar con el público y se siente como un producto genérico y sin alma. En resumen, es una decepción para los fans de la saga. Una película que no aporta nada nuevo a pesar de los esfuerzos del elenco y equipo técnico. Esta película se queda en el olvido como una nota al pie de página en la historia de Star Wars. Número 5. La venganza de los Sith. Esta película promete ser el clímax épico de la trilogía de las precuelas, el momento en que Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader. Sin embargo, a pesar de sus momentos brillantes, deja mucho que desear y divide a los fans. La transformación de Anakin en Darth Vader es el corazón de la película. Sin embargo, este descenso a los infiernos se siente apresurado y poco creíble. Diálogos cursis, escenas melodramáticas y una falta de desarrollo psicológico hacen que la caída de Anakin sea más un cliché que una tragedia épica. Los personajes en general carecen de profundidad. Padmé Amidala se convierte en una damisela en apuros. Obi-Wan Kenobi en un mentor demasiado serio y el emperador Palpatine en un villano unidimensional. Además, algunas decisiones narrativas como la ejecución de la Orden 66 se sienten forzadas y carentes de impacto emocional. Si bien los efectos especiales de la película son impresionantes, no logran salvar una trama llena de agujeros y personajes poco desarrollados. Las escenas de acción, aunque espectaculares, carecen de la emoción y la tensión de las películas originales. En resumen, La venganza de los Sith es una película que cumple su función de cerrar la trilogía de las precuelas, pero que adolece de los mismos problemas que sus predecesoras. Y a pesar de su importancia en la mitología de Star Wars, esta entrega deja un sabor agridulce y no logra alcanzar la grandeza de las películas originales. Las opiniones se dividen entre si es una película necesaria para entender la saga, o simplemente un mal cierre para la trilogía de las precuelas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál de estas películas crees que es la peor de la saga? Déjanos tus comentarios.